Estamos a las 5 de la tarde con 8 minutos. Es el tiempo del centro del país. Gracias por estar con nosotros en Grupo Fórmula. Estamos muy pendientes de lo que hoy ocurrió y de los ecos que se siguen presentando alrededor de la entrega de estas 29 personas que llegaron directamente a diversas cortes, a diversos estados de la Unión Americana. Ayer dábamos cuenta a esta hora precisamente de lo que estaba sucediendo en tiempo real en torno a esta decisión del gobierno mexicano de llevar ante la justicia a 29 presos que se encontraban en procesos jurídicos, en prisiones, muchos de ellos ya con sentencias, otros esperando las mismas. Y bueno, pues es lo que ha ocurrido en ese sentido. Para también abordar el tema y conocer más sobre lo que se dio a conocer el día de ayer y entender en qué contexto se llevó a cabo esta operación, el día de hoy el Gabinete de Seguridad que encabeza Omar García Harfuch estuvo ante los medios de comunicación. Ahí se encontró también en esta rueda de prensa y en este mensaje a medios de comunicación el fiscal de la República, Alejandro Gertz Manero, el secretario de la Defensa, Trevilla, y el también secretario de Marina, Morales. Se habló de qué fue lo que ocurrió, por qué ocurrió y de qué y cómo se tomó esta decisión. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, indicó que la presidenta Claudia Sheinbaum nada tuvo que ver en esta decisión. Es una decisión colegiada del Gabinete de Seguridad que se tomó en ese momento donde no tiene nada que ver la señora Presidenta de la República. El gabinete lo coordina la Secretaría de Seguridad, la Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, Fiscalía General de la República, y ahí es donde se toma la decisión. De estos 29 generadores de violencia, los más beneficiados somos los mexicanos. Estas personas, como bien saben, cometían actos de amedrentamiento a autoridades, corrupción, homicidio, extorsión. Esa es la razón por la que se hizo, esa es la razón por la que se tomó y por supuesto beneficia a los dos países. Teníamos información también de ciertas posibles liberaciones, como en el caso de la detención que acababa de hacer el ejército mexicano de José N., alias El Güerito, detenido la semana pasada, y esa es una de las razones también por la que se tomó. En la línea telefónica está Gerardo Rodríguez, nuestro especialista en temas que tienen que ver con seguridad, a quien acudimos constantemente. Son los temas cotidianos y hay que tocarlos con los expertos. Gerardo está también en el Departamento de Relaciones Internacionales y Ciencia Política de la Universidad de las Américas Puebla. Gerardo, nuevamente tocando tu puerta y agradecido que la abras. ¿Cómo te encuentras? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Jaime. Y mira, tu servidor me dedico a estudiar los temas de cooperación México-Estados Unidos en materia de inteligencia y de seguridad. Y el día de ayer fue un día histórico, ¿eh? ¿Qué significa para dimensionarlo, Gerardo? Porque yo lo leo en columnas, lo veo en noticiarios, lo escucho también en este tipo de programas. Pero ¿qué es? Ayúdanos a dimensionarlo. Sí. Mira, México tomó una decisión muy complicada en términos legales, la Procuraduría General de la República y el Gobierno de la República, que fue entregar estos 29 connacionales mexicanos, no bajo el proceso de extradición normal que tenemos firmado con Estados Unidos desde el gobierno del presidente López Portillo, sino los entregamos por una cuestión de seguridad nacional. Si vemos el comunicado de prensa, se cita la Ley de Seguridad Nacional. ¿Qué quiere decir esto? Que entregamos a estos mexicanos porque eran una amenaza para la seguridad nacional de México. Déjame explicar por qué. Hay lo que se llama la Agenda Nacional de Riesgos, que lo establece la Ley de Seguridad Nacional. Y uno de sus componentes es el tema de la delincuencia organizada, pero también diferentes componentes de terrorismo. Okay. Pero, mira, me imagino, porque yo no tengo acceso a la Agenda Nacional de Riesgo, porque es un documento clasificado, pero me imagino que como otros países como Dinamarca, por ejemplo, que lo amenaza con Groenlandia, México tiene en su Agenda Nacional de Riesgos las amenazas provenientes de Estados Unidos. Quiero ser muy pulcro con esta información. O sea, México tiene como amenaza a la seguridad nacional muy probablemente a Estados Unidos. Y por esta razón es que se decidió tomar, por un asunto de seguridad nacional, el envío de estos nacionales mexicanos, la entrega,
sin pasar por el proceso tradicional de extradición, a lo cual argumentaban seguramente muchos de los abogados de estos 29 enviados a Estados Unidos. No podemos hablar de que son extraditados porque no están bajo este tratado de extradición. Uh-huh. Fueron entregados porque otro país los solicitara. Es muy interesante esta litis que seguramente los abogados de estos 29 criminales van a argumentar. Pero bueno, México, exactamente, no, y perdón que te interrumpa, Gerardo, ¿sí? pero se encuentran, me imagino yo, pues completamente desubicados o fuera de base, permíteme el término, porque a las 5 de la tarde con 13 minutos, prácticamente más de 24 horas después de conocer la noticia, no he visto una sola declaración de algún abogado defensor de estos personajes argumentar algo, porque también seguramente está tan profundamente bien armado que difícilmente pueden descarrilarlo, y además ya está el hecho consumado, ya están en Estados Unidos. Jaime, por eso es que este acto es el de mayor cooperación en la historia de México con Estados Unidos. Uh-huh. Porque tenemos que, déjame explicarle a tu auditorio, para que este operativo se hubiera hecho, tuvieron que haber estado informados muchos funcionarios de inteligencia, de seguridad, de justicia, jueces en Estados Unidos, y no se filtró un ápice de información. Nada. A ver, ¿tú te imaginas lo que es un operativo para enviar a 29 mexicanos por avión, uh-huh, con aviones de la Fuerza Aérea Mexicana, del Ejército Mexicano, de la Marina Armada de México, de la Guardia Nacional, sí, no, a los Estados Unidos, extraerlos de sus prisiones para que de manera secreta, para que no armaran ninguna litis jurídica, ni tampoco ningún acto de violencia para evitar su traslado? Uh-huh. Estamos hablando que se envió a Estados Unidos al Z-40 y al Z-42, a Caro Quintero, a un hermano del Mencho. Esto pudieron haber hecho un operativo para evitar que llegaran al aeropuerto para que fueran extraditados. No hubo tal. Entonces, primero, Jaime, reconocer uh-huh, la absoluta coordinación que ejerció Omar García Harfuch de la mano del secretario de Marina y del secretario de Defensa Nacional. Espectacular. Y también con la Fiscalía General de la República. Gerardo, y en ese sentido, ¿por qué tan poca solidaridad y reconocimiento del gobierno norteamericano ante este hecho? Con los comunicados, con las declaraciones, con lo que hemos leído hasta este momento. Mira, te voy a decir, mira, ellos están en una posición política, uh-huh, ¿no? Yo creo que les costó mucho trabajo reconocer esto, pero, no lo iban a reconocer tan fuerte como México lo está haciendo. Pero ayer el New York Times lo trajo de portada en la tarde-noche. Y varios medios, norteamericanos. Sí. Entonces, mira, aunque escueto, hay comunicado del Departamento de Estado. Uh-huh. Un día después, hay un comunicado del Departamento de Justicia también. La DEA, yo creo que esta es otra cosa que tenemos que poner sobre la mesa. La DEA no olvida. Después de 40 años del asesinato de Enrique Camarena, exactamente hace 40 años, uh-huh, logran poner a disposición de Estados Unidos a Caro Quintero, quien asesinara. Explicarle a tu auditorio. Las instituciones de inteligencia civiles y militares y los ejércitos, por ejemplo, cuando le matan a un elemento suyo de manera clandestina, arbitraria y con violencia, con tortura, ¿no? Es un acto de reivindicación para esos elementos de esa misma institución. Claro. Ayer, te lo diría, si la DEA tuviera un día nacional, sería el día de ayer, en que capturan a Caro Quintero, quien promovió la captura, tortura de uno de sus agentes de inteligencia. 40 años después. 40 años. Sí. Entonces, déjame decirte otra cosa. La DEA ha operado muy mal en México,
muy mal en México. El caso Cienfuegos es una aberración, una cosa terrible que sucedió. Un caso muy mal sustentado, capturar a un ministro de defensa de un país por acusaciones de un narcotraficante de tercera en Nayarit que no tenía sustento. Por eso la DEA, el gobierno mexicano le cerró la puerta a la DEA para cooperar. Con esto la DEA vuelve a tener esperanzas de que podrá operar en México con mayor libertad como lo hacía en años anteriores. Pues sí, ya veremos qué es lo que sucede en ese sentido cuando hubo una distancia en la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador. Pues Gerardo, vamos a estar muy cerca de ti para que nos ayudes también a comprender, porque son 29 perfiles, personajes, cada uno con historias terribles, muy terribles en lo que corresponde al dolor, a la violencia, a lo que ha ocurrido en ciertas regiones del país. Será bien interesante ver qué es lo que sucede en Estados Unidos y se habla incluso de hasta penas de muerte. Ese es otro tema que también en tu especialidad, que es estos tratados internacionales y relaciones entre ambas naciones, sería muy constructivo volver a platicar contigo en unos días más. Así que gracias por estos minutos, Gerardo. Te abrazo y te deseo un excelente fin de semana. Fuerte abrazo, Jaime. Que estés muy bien. Es Gerardo Rodríguez, él es especialista en temas de seguridad nacional, él es profesor del Departamento de Relaciones Internacionales y Ciencia Política de la Universidad de las Américas, Puebla. Es lo que tenemos hasta ahorita, seguramente habrá mucho de qué platicar.